Y sigo pensando la hora que ganamos, ¿eh? Creo que este equipo que tuvimos hoy enfrente va a pelear la cuarta plaza, es el que mejor juega al fútbol de prácticamente la categoría, te someten con el balón, es imposible llegar a las presiones, no cometen errores técnicos. Hoy teníamos que buscar otra cosa, tuvimos que romper un poco nuestro estilo, no es tanto meterse detrás, pero es un poco producto del rival, ¿no? Estábamos confiados en que podíamos hacer daño a balón parado o esperar un error, y ya cuando no esperábamos absolutamente nada, porque lo más justo hubiera sido el empate, una acción buena nuestra de velocidad, de atrevimiento, de llegar al área, pues bueno, nos da un partido que, vuelvo a repetir, quizás no merezcamos, pero me acuerdo de algunos otros que sí merecíamos más puntos y no los tuvimos. Entonces, bueno, el fútbol creo que es justo y hoy compensa algún punto que no tenemos, como por ejemplo el del otro día en Logroño, que creo que merecíamos, hoy nos lo devuelve. Bueno, sobre todo para ti los cambios que dieron el resultado, ¿no? Porque hoy era una jugada de Aimar y me imagino que en ese sentido también es bueno para ti, como dices siempre. Sí, hoy hicimos varios cambios respecto al partido del otro día. Encima, después de esos cambios, entra otra gente que no había participado. Me alegro especialmente por Aimar, es un chico que está aquí con nosotros, que está fuera de casa, que empezó participando, ahora no está participando nada, pero que tiene una actitud encomiable siempre, entrena con una ilusión, con unas ganas, bueno, es un referente en el vestuario a nivel grupal, y bueno, pues me alegro mucho porque aunque no metió el gol, prácticamente podemos decir que la jugada es suya, ¿no? Desborda bien por banda, juega atrás. Me alegro muchísimo por el grupo, pero sobre todo por la gente como él, que participa menos y siempre tiene una cara positiva los días que no participa.